Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que el estudio se esté haciendo lo más ameno posible. Y nada, yo vengo a contaros un poquito cómo enfocar la asignatura de cardiología. Yo soy Carlos Moreno, uno de los tutores de AMIR de este año. Y nada, pues eso, espero que sea amena la tutoría. En primer lugar, contaros un poquito y poneros en situación. Esto es una asignatura que, como vosotros sabréis, es una asignatura de importancia alta, ¿vale? Entonces, desgranando un poquito cómo funciona, ¿vale? Podéis ver que es la segunda asignatura con más preguntas dentro del examen MIR en los últimos años, ¿vale? Con una tendencia bastante mantenida en el número de preguntas y es eficiente, ¿vale? Veremos ahora que la asignatura es extensa, es compleja, pero si nos centramos en una serie de cosas, creo que sacaremos bastante buenos resultados en cardiología, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la distribución de todos los temas de la asignatura, en los que podéis ver que tenemos como objetivos primarios, como temas más importantes, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la patología aórtica y las valvulopatías. ¿Vale? Estos son los temas que tendremos que saber 100%. ¿Vale? Y después de esto pasaremos a los siguientes, que son todos los encuadrados en el recuadro amarillo. ¿De acuerdo? Dejando para los últimos los que no tienen ningún recuadro. Lo que digo, es una asignatura que es muy fisiopatológica, que es deducible y que, como sabemos, si la pensamos y le damos tiempo para pensarla, vamos a sacar muchas preguntas. El problema es que es muy extensa y es muy compleja, por lo que está bien que la entendamos, pero no nos podemos perder en cierta información y no podemos dedicarle más tiempo de lo normal a cosas que no tienen ningún tipo de rentabilidad. Por lo que es muy importante, como os habremos dicho ya en otras tutorías, entender la asignatura bien, pero también simplificando y priorizando todo este contenido. Por tanto, hay que fiarse mucho de las orientaciones que os estamos dando ahora y de las orientaciones que vienen en el propio manual, pero también es muy importante la clase, porque es una clase en la que se dan un montonazo de esquemas, un montonazo de algoritmos y un montonazo de información que luego podéis tachar del libro y estudiarla unificada desde esos algoritmos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como os he comentado, lo más importante es darle importancia a lo importante, de manera que tenéis que saberos al dedillo y no pasar a otro tipo de información las claves diagnósticas de cada enfermedad, las claves que nos permiten decir esto es esto y esto no es esto, y los algoritmos de manejo, ¿vale? Como veremos ahora, el algoritmo de manejo, por ejemplo, de la cardiopatía isquémica es vital porque es una cosa archipreguntada, ¿vale? Y el manual de electrocardiograma es un buen compañero del manual de cardiología, de manera que las enfermedades más susceptibles de ser preguntadas con imagen electrocardiográfica, como las valvulopatías o las enfermedades de las taquicardias y las bradicardias, podéis utilizar este manual. Yo os recomendaría sobre todo que para ver muchísimas imágenes y haceros un poco la idea de cómo os lo pueden preguntar con una imagen. Vale. Los primeros temas, ¿vale? Son los temas básicos, fisiología, anatomía y fármacos, que, como os he dicho, son interesantes, son fisiopatológicos y está bien comprenderlos, ¿vale? Para poder comprender lo siguiente. Pero no os perdáis, es información que luego, si la complementáis con los temas siguientes, será bastante más útil. De manera que la semiología, ¿vale? Es útil que hagáis una ida y vuelta, que le echéis un vistazo en esta primera vuelta cuando os toque el tema 2, ¿vale? Pero que luego con cada tema, por ejemplo, os estáis estudiando las valvulopatías, pues cuando acabéis de estudiar las valvulopatías os volvéis y le echáis un vistazo a qué significa el segundo ruido, el tercer ruido, el chasquido de apertura, etcétera, ¿de acuerdo? Y es un tema que yo creo que con que lo hagáis así en un par de vueltas, en las últimas vueltas no tendréis ni que repasar. El tema de los fármacos es un tema que también podemos decir que estaría bien hacer esa ida y esa vuelta, ¿vale? Podéis haceros, yo os recomendaría una tabla con todos los fármacos, ¿de acuerdo? Comparando, pues por ejemplo, el dónde actúan, cuándo están indicados, cuándo no están indicados, cuándo están contraindicados fundamentalmente, ¿vale? Cuáles son las contraindicaciones formales de esos fármacos y es muy importante que sepáis los efectos adversos y cuándo esos fármacos aumentan la supervivencia. Son cosas que se preguntan muchísimo, sobre todo, luego lo veremos más dentro del tema de insuficiencia cardíaca. Vale, en la cardiopatía isquémica, como sabéis, es el tema rey,
de esta asignatura, ¿de acuerdo? Y en la clase os van a dar muchos algoritmos, ¿de acuerdo? Os van a dar muchos algoritmos sobre la angina, el síndrome coronario, el tratamiento, el pronóstico, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo que cojáis una hoja, ¿vale? Una hoja grande y os unifiquéis todos estos algoritmos, los de la angina, los de los síndromes coronarios agudos, etcétera, ¿vale? Y que detrás de eso lo vayáis completando con el tratamiento médico, etcétera, ¿vale? De manera que en un golpe de visión y en una sola hoja o en 2 hojas como mucho, tengáis algo esquemático y simple. Y toda esta información que hayáis puesto en el esquema, la tachéis. Y no tengáis que volver al manual y perderos otra vez en la información del manual, ¿vale? Es importante que tengáis cuidado y no dejéis cosas tachadas que sean importantes y no estén puestas en vuestros esquemas. Por otro lado, tenéis que saberos muy bien las indicaciones de revascularización. Esto dentro del algoritmo de manejo de la clase, ¿vale? Os vendrá muy bien explicado, según el número de vasos afectados y otras características del paciente. Por otro lado, las indicaciones de coronariografía están muy bien puestas en la lista del manual. Vale. Finalmente, de cardiopatía isquémica, también comentar que las complicaciones mecánicas se estudian fundamentalmente de la tabla del manual, ¿vale? Es una tabla muy buena, que las explica perfecto y va al grano, ¿vale? Y de unos esquemas de clase que en general solían dar y si no, os lo dejo yo en la diapositiva siguiente, ¿vale? De las complicaciones eléctricas es importante que os sepáis los conceptos clave porque son un poquito más complejas que las complicaciones mecánicas, ¿vale? Y que bueno, pues como truco, que tengáis claro que todas las complicaciones son malas y empeoran el pronóstico, salvo las extrasístoles y la arriba, ¿de acuerdo? Que es un indicativo de revascularización y eso, pues bueno, pues es positivo. Aquí os dejo, ¿vale? Que podéis parar la presentación y hacer una captura o copiarlo como queráis, cómo detectar más o menos las complicaciones de la cardiopatía isquémica aguda. Y pasamos a otro de los temas más importantes, la insuficiencia cardíaca. Es un tema que es complejo y que es denso, por lo que, como os he dicho, en general, acorde con la asignatura, hay que priorizar mucho. Tenemos que subrayar poco, sobre todo ahora en la primera vuelta, ¿vale? Es más importante que subrayemos poco ahora y que si en un futuro creemos que hay algún dato más interesante, ¿vale? Subrayarlo, ampliar ese conocimiento más tarde, pero no volvernos locos ahora porque si no vamos a focalizar de una manera muy difícil nuestro estudio. De acuerdo. La fisiopatología, que es la primera parte del tema, es importante que la entendáis, que no queráis saberos los puntos y las comas, porque es difícil, es compleja. Yo os recomiendo que miréis el esquema que hay en el manual e incluso os dibujéis un corazón y pongáis, escribáis, dibujéis, pintarrajeéis para acabar entendiendo más o menos cómo funciona la insuficiencia cardíaca, las remodelaciones y que luego, bueno, pues eso, al final os vendrá bien para entender otras muchas cosas de la asignatura y del propio tema. Y en cuanto a la semiología, es importante que la miréis, como os he dicho antes, compaginándolo con el tema de semiología y que os liéis a tachar. Una vez os quede claro, no hace falta que volváis a miraros 30.000 veces qué ruido es importante en la insuficiencia cardíaca. Poneros un asterisco, ¿vale? Para acordaros el día del repaso final, pero no tenéis que volver a estudiaros el epígrafe entero. Y bueno, de la insuficiencia cardíaca lo más importante, sin ningún lugar a duda, es el tratamiento, ¿de acuerdo? El tratamiento nos lo tenemos que saber muy bien y como os he dicho siempre, ¿vale? En la clase os darán unos esquemas y una manera de estudiarlo muy buenos y sobre todo que os va a facilitar mucho las cosas. La insuficiencia cardíaca aguda generalmente hay que saberla, pero son cositas que se preguntan de manera muy parecida y que vais a acabar sabiendo una vez os leáis un par de veces el tema y hagáis el libro gordo. ¿Vale? Es importante saber la monitorización que hay que hacer, el algoritmo el acrónimo MOVIDA, ¿vale? Que es el conjunto de todos los fármacos que generalmente hay que dar, mórficos, oxígeno, etcétera, ¿de acuerdo? Y por otro lado, otros tipos de fármacos que no son siempre obligatorios, sino opcionales, como la anticoagulación o técnicas como el balón de contrapulsación aórtico, la asistencia ventricular, etc. ¿Vale? La insuficiencia cardíaca crónica es algo que, bueno, que ya habréis visto en la mayoría de simulacros, es muy importante. ¿Por qué?
porque se pregunta prácticamente todos los años, hay temas, subtemas de la insuficiencia cardíaca crónica muy diversos y es una cosa que es bastante rentable a la hora de estudiar y muy fácil luego para responder las preguntas, ¿vale? Los algoritmos que hay en el manual y los algoritmos que hay en clase, yo os recomiendo unificarlos, ¿vale? Y aparte, saberos los fármacos que disminuyen la mortalidad en la insuficiencia cardíaca, que son unos pocos y son muy preguntados. Por otro lado, los temas de alteraciones del ritmo cardíaco, como las taquicardias o las bradicardias, ¿vale? Es un tema muy susceptible de ser estudiado con el manual de electros, ¿vale? Porque, bueno, pues al fin y al cabo es una pregunta más, si tiene imagen, que sabréis responder con más certeza, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que miréis en las clases, sobre todo creo que en la clase de electros, ¿vale? Os darán un esquema para distinguir las taquicardias, por ejemplo, en función de la P, ¿vale? De si hay P, no hay P, dónde está la P, ¿vale? Y que os hagáis un esquema para leer un electro de manera más sencilla y de esa manera, pues bueno, pues pueda ser más fácil responder estas preguntas. Las taquicardias en sentido estricto, tenéis que saber el manejo general de cada taquicardia y luego os tenéis que saber totalmente al dedillo la fibrilación auricular, ¿vale? La fibrilación auricular hay que saberse cómo la diagnosticamos y fundamentalmente el algoritmo que hay en una página entera del manual de cómo la tratamos, porque eso es archipreguntado. Las bradicardias tenéis que saber distinguirlas cada una, que bueno, creo que es algo sencillo y en cuanto veáis dos electros lo sabréis, y ver muy bien las indicaciones del marcapasos, porque es otra cosa que gusta mucho preguntar y es una cosa que cada vez se pregunta más. Las valvulopatías son un tema que, como os pongo aquí, es arduo, por lo tanto, hay datos claves que hay que saberse y esos datos claves os los van a contar en las clases, ¿de acuerdo? La clase en la que os explique las valvulopatías veréis que os simplifican muchísimo ese tema, ¿vale? Y os van a contar los datos semiológicos que realmente debéis saber y que os van a ayudar a detectar la valvulopatía determinada en el cuadro clínico de la pregunta del examen. Es importante que os sepáis bastante mejor las izquierdas, que son un poquito más complejas y que suelen preguntar cosas más complejas que las derechas, que son menos preguntadas y generalmente siempre las preguntan de la misma manera. Por otro lado, lo que escribo, ¿vale? Es un tema que se puede resumir en semiología, algoritmos de tratamiento, que los darán muy bien en clase y simplificarán mucho lo escrito en el manual, y los criterios que hay que poner, por los que hay que poner cada tratamiento. Por lo tanto, es un tema que la clase os será muy rentable, como os comento. Y finalmente, en cuanto a otros temas, el tema de hipertensión arterial, tenéis que saber, bueno, pues lo que no sea lógico. Os pongo ahí esa palabra, ¿vale? Porque es un tema que es lógico, que conocéis, que tiene su cultura general, por lo tanto hay que subrayar poco. Tenéis que saber aquello que no os suene, ¿vale? Y generalmente los fármacos es ese tipo de información. El tema de aorta es un tema que cada vez va creciendo más, pero que fundamentalmente os tenéis que saber los aneurismas, las características, ¿vale? Cuándo son torácicos, cuándo son abdominales, cuál es más frecuente, en qué posiciones, etcétera. Y yo, por ejemplo, me hice una tabla y creo que es algo bastante interesante para compararlos todos, qué clínica dan, cómo se diagnostican y cómo hay que tratarlos, ¿de acuerdo? La disección aórtica es un cuadro bastante sencillo de entender y un tratamiento que es bastante coherente, por lo que a mí me parece que es interesante saberlo. Y bueno, de la patología arterial periférica son bastantes cuadros, ¿vale? Entonces, bueno, pues saber un poquito cómo se diagnostica bien, ¿vale? La pregunta del índice tobillo-brazo es algo que ya con hacer el libro gordo sabréis, ¿vale? Y poco más. Las enfermedades del miocardio, ¿vale? Yo os recomendaría haceros una tabla con todas esas enfermedades, la dilatada, la hipertrófica, la constrictiva, etcétera, y hacer el diagnóstico diferencial, las características semiológicas y los tratamientos. Y si os tenéis que saber una bien, yo diría que es la miocardiopatía hipertrófica, ¿de acuerdo? En cuanto a las enfermedades del pericardio, es un tema muy sencillo, muy cortito, entonces saberos el cuadro clínico típico, que posiblemente con hacer preguntas os lo sepáis, y cómo tratarlo. Y os recomiendo que hagáis un poquito de ahínco entre la miocardiopatía, el diagnóstico diferencial entre la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva. Así que nada, espero que os haya gustado esta presentación, muchísima suerte y ánimo con la cardiología. Un saludo.